Buenos días, mi nombre es Manuela Zanabria y junto con mis compañeros Alejandro Angulo, Diego Alfonso y Alejandro Cruz, el día de hoy nos vamos a referir a la práctica de laboratorio realizada asociada con la conducción lineal estacionaria de calor. Hoy, como dijo mi compañera, junto a mis demás compañeros les vamos a explicar los conceptos fundamentales de nuestra práctica. La conducción de calor, para empezar, la pensamos como algo cotidiano. ¿Por qué una cuchara de metal se calienta tan rápido en una sopa mientras que en una de madera no? La respuesta es la transferencia de calor por conducción, un proceso donde la energía se mueve de la partícula más caliente a las más frías a través de una interacción entre ellas. En nuestro laboratorio nos centramos en la conducción en estado estacionario, donde el flujo de calor se mantiene constante a lo largo del tiempo. Conceptos clave. Ley de Fourier es la primera. Ley base de todo que nos dice cuál es el calor transferido. Segundo, conductividad térmica. Esta es la propiedad del material que indica su capacidad para conducir el calor. Materiales como el cobre tienen una alta conductividad, mientras que los aislantes como el corcho tienen una muy baja. Gradiente de temperatura. Se refiere cómo cambia la temperatura a medida que avanzamos a través de un material según la ley de Fourier. Este gradiente está directamente relacionado con el flujo de calor. Los objetivos de la práctica son dos específicos y uno principal. El principal es analizar la conducción de calor lineal en un sistema en estado estacionario. Queremos entender cómo se comporta el calor al moverse a través de una barra cilíndrica de latón y otros materiales. Para lograrlo tenemos dos objetivos específicos, como ya lo mencioné. El primero, comprender la aplicación de la ley de Fourier para determinar el flujo de calor en materiales sólidos. Calcularemos y compararemos el flujo de calor en diferentes secciones de la barra para demostrar cómo se distribuye. Muy buenas a todos, mi nombre es Diego Fernando Alfonso Riaño, estudiante de Ingeniería Mecánica. El día de hoy les voy a hablar sobre el equipo que fue utilizado en la práctica de conducción lineal de calor. El equipo utilizado fue el HT11C. Vamos a mirar algunas de sus características, parámetros del equipo, etcétera. Acá nosotros tenemos un diagrama de cómo el equipo está representado y cada uno de los accesorios componentes que tiene. Este equipo consta de una sección de calentamiento y otra sección de enfriamiento. También tenemos un aislamiento en algunas zonas del equipo para permitir poder ver el efecto de la conducción de calor. Nosotros vamos a disponer de 8 termocuplas que están posicionadas a lo largo de la sección de calentamiento y enfriamiento. Estas termocuplas van a estar en un intervalo de 15 milímetros. Tendremos un regulador de presión, el cual evita las fluctuaciones de suministro, una válvula de control, la cual estará entre un rango de 0 a 1,5 litros por minuto. El control de calor variable, que es la zona de calentamiento que se puede eh, poner hasta 60 watts. La sección de calentamiento y enfriamiento tiene 25 milímetros de diámetro nominal. Vamos a ver más adelante de qué material está compuesta estas secciones. El equipo tiene una longitud de 0,43 metros, un ancho de 0,21 y una altura de 0,29 metros. Ahora vamos a ver una de las características en este equipo es que nosotros podemos intercambiar una zona intermedia por medio de estos cilindros, los cuales nos van a permitir cambiar los diámetros y el material de la zona que queremos analizar. Nosotros tenemos 4 secciones intermedias, las cuales se pueden intercambiar. Todas van a tener 30 milímetros de alto, lo que va a variar es su diámetro nominal y su material. Tenemos una de latón con 25 milímetros de diámetro, acero inoxidable con 25 milímetros, aluminio con 25 milímetros también y una de latón con un diámetro de 13 milímetros. Podemos ver acá que este es otro equipo que también es requerido para la práctica y es indispensable, el cual es el HT10XC. Este es un módulo para controlar la salida y la entrada de varias variables. Nosotros desde este módulo suministramos la corriente necesaria para poder calentar el equipo.
Este tiene un suministro de corriente directa hacia el calentador del HT11C. Esta corriente directa está entre 0 a 24 voltios con una capacidad de 9 amperios. Podemos desde este mismo visualizar la temperatura, el caudal, el voltaje y la corriente. Para mayor practicidad, el módulo de calentamiento está representado entre valores de 0 a 100%. Este software que contiene el equipo se usa para poder analizar de una manera gráfica cómo se distribuye la temperatura a lo largo de las diferentes secciones y cómo ésta se comporta a lo largo de un cierto tiempo. También desde este software podemos modificar el control de calentamiento y aumentar o disminuir el caudal. Como dije previamente, el control de calentamiento se va a dar en, en parámetros de porcentaje. Para la metodología en este laboratorio, a través de la máquina HT11, como conducción lineal, a través de una termocupla se pone en el medio dos accesorios, que uno es de latón y uno es de acero inoxidable. Y a través de un computador se van a tomar los datos de temperatura, en este caso exactamente 6 datos, temperatura 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso yendo los tres primeros como la caliente y los tres últimos como la fría, en este caso también tomando el voltaje y el flujo de agua, que en este caso a continuación, más adelante, son la toma de datos y los cálculos de esos siguientes datos. Con base en el procedimiento desarrollado, los datos tomados fueron organizados en dos distintas tablas, como es posible apreciar a continuación. En la tabla 1 es posible observar los datos de la temperatura de las termocuplas al variar el flujo de calor a través del dispositivo HT11X. Entonces, durante las dos primeras tomas se varió la tensión eléctrica y la corriente de entrada, cambiando con ello el flujo de calor de entrada al sistema. En primer lugar, se determinó la conductividad media de la barra de latón y el flujo de calor correspondiente a través de ella. Esto se realizó disponiendo de la ecuación asociada a la ley de Fourier, multiplicando la conductividad térmica del latón, el área de sección transversal por el que fluye el calor, la diferencia de temperatura entre las termocuplas y la distancia entre ellas. También se calculó el calor de entrada del sistema al multiplicar la corriente eléctrica y el voltaje asociado en ese instante. Este mismo cálculo fue realizado para el segundo ensayo, disponiendo de los datos correspondientes. Por otro lado, se calculó el coeficiente global de transferencia de calor para con este poder determinar el valor de la resistencia al flujo de calor y así poder obtener el valor de la conductividad térmica del accesorio intermedio, en este caso, acero inoxidable. Aquello se realizó para las dos tomas de datos del primer ensayo. El valor asociado con la conductividad del acero en un primer momento fue de 12,8 vatios sobre metro por grado Celsius y en el segundo instante, con el sistema sometido a distintas magnitudes de voltaje y corriente eléctrica, fue de 21,8 vatios sobre metro por grado Celsius. En adición, se establecieron las temperaturas correspondientes para las superficies caliente y fría del sistema y se estableció, a su vez, la variación de la temperatura del dispositivo. Esto, de nuevo, se realizó mediante la disposición de los datos relacionados con las dos tomas realizadas. En otro sentido, se graficó la variación de la temperatura con base en la posición de las termocuplas, como se evidencia a continuación en la figura 1, que corresponde a la representación de la variación de la temperatura con base en la posición del sistema para la primera toma de datos. Aquella misma gráfica se realizó para los datos de la toma 2 del primer ensayo. Entonces, en la figura 2 se puede apreciar la representación de la variación de la temperatura con base en la posición del sistema para la segunda toma de datos. Sobre el análisis de resultados, en la presente práctica de laboratorio, en primer lugar, se fijó un valor para el flujo de agua de refrigeración y de forma posterior se modificaron los valores de la tensión eléctrica del calentador a distintos voltajes. A partir de las mediciones y de los cálculos realizados se obtuvieron los siguientes resultados. El flujo de calor determinado al implementar la ecuación de la ley de Fourier para un voltaje y una corriente inicial de 4,7 voltios y 0,46 amperios, respectivamente, fue de 1,08 vatios.
Por otra parte, se estableció al multiplicar dicho voltaje con aquel valor de corriente que la energía suministrada en forma de calor al sistema fue equivalente a 2,16 vatios. Fue posible deducir entonces que la diferencia entre ambas cuantías, correspondiente a 1,08 vatios, la mitad de la energía de entrada, surgió como resultado de fenómenos como la disipación de energía al entorno, lo cual podría llegar a señalar la existencia de fallas en el sistema de aislamiento o una posible descalibración del equipo empleado, pues una inconsistencia en cuanto al valor de la tensión eléctrica correspondiente se reflejaría en un elevado margen de error sobre la entrada de calor al sistema. Aquel mismo razonamiento aplica para los datos de temperatura arrojados por las termocuplas, pues si la variación de la temperatura entre estas hubiera sido de 0,6 grados Celsius, el calor determinado mediante la aplicación de la ley de Fourier se habría duplicado y, por lo tanto, habría sido equivalente a la energía de entrada suministrada al sistema. Entonces, uno de los motivos plausibles que justifica la diferencia entre dichos valores corresponde a que los datos de temperatura tomados pudieron no haber contado con un margen suficiente de exactitud. Es prudente sugerir que el tiempo de espera para la toma de dichos valores pudo no haber sido el idóneo como para que la temperatura del sistema se estabilizara. Los datos tomados durante la segunda parte del primer ensayo, en la que el voltaje y la corriente fueron de manera respectiva de 9,8 voltios y 0,96 amperios, presentaron el mismo comportamiento. La energía de entrada, 9,41 vatios, superó de forma significativa el valor de calor establecido por medio de la ley de Fourier, que fue de 5,40 voltios. Del mismo modo, se estableció que la variación de la temperatura en la sección caliente y en la sección fría, con base en el cambio de energía de entrada del sistema, es sensata y tiene lugar como consecuencia de la ley de Fourier, debido que al observar la ecuación asociada es posible determinar que la diferencia de temperatura del sistema es directamente proporcional al flujo de calor de entrada. Por lo tanto, si este último incrementa y se mantiene constante el área de sección transversal por el que el calor fluye, el material que constituye el sistema, y con ello su conductividad térmica y su espesor, es necesario que el delta de temperatura incremente con el fin de que se mantenga la igualdad. Por otro lado, en cuanto a la conductividad térmica del material intermedio, la determinada para el flujo de calor inicial, de 2,16 vatios, fue de 12,8 vatios sobre metro por grado Celsius, mientras que ante un flujo de calor de 9,41 vatios, esta fue de 21,8 vatios sobre metro por grado Celsius. El cambio entre ambas proporciones fue considerable, lo cual puede deberse a numerosos motivos, como un error en la toma de las mediciones de los valores, así como se mencionó de forma previa, la clase de acero inoxidable utilizado, pues las propiedades del mismo dependen de la aleación implementada, o una pérdida de calor. Si bien la tendencia de los datos tiene sentido, la diferencia cuenta con una magnitud que da lugar a la reevaluación de los valores tomados durante la práctica experimental. Hola, muy buenas tardes. Para la segunda parte del laboratorio se tomó la parte que es la valoración de caudal, dándonos así los siguientes datos, que dándonos un voltaje de 9,8 y una corriente de 0,96 amperios. Para el flujo de agua, que en la primera parte nos dio 0,90 y en la segunda nos dio 1,45. Esto dándonos las siguientes 6 temperaturas. La temperatura 1 dándonos un 57,4 Celsius, la segunda 55,8 Celsius, la tercera 54,3 Celsius, la cuarta, por así decirlo, pero en este caso lo vimos como la temperatura 6, 19,1 Celsius, temperatura 7, 18,1 Celsius, la temperatura 8 como 17,3 Celsius. Para la segunda toma, la primera nos dio 60,8, la segunda nos dio 59,2, la tercera 57,6, la temperatura 6 nos dio 19,2, la temperatura 7 nos dio 18,0 y la temperatura 8 nos dio 17,1. En este caso dividimos las 6 temperaturas en dos, de 1 a la 3 y las 6 a la 8. En este caso, de 1 a la 3 son las calientes y de las 6 a la 8 son las de temperatura fría. Para la conversión de flujo volumétrico, en este caso se usa el flujo de agua, que en este caso en la primera toma nos da 0,90 y en la segunda 1,45.
sobre estos segundos, en este caso tomando la conversión de 1000 por 60 nos da un resultado de 60.000. Para el flujo volumétrico de la primera toma nos da un resultado de 1,5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. En la segunda nos da un resultado de 2,41 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Para en este caso el caudal másico es prácticamente la densidad por el flujo volumétrico, que en este caso nos da un resultado de 0,01500 kilogramos sobre segundo, y en la segunda nos da un resultado de 0,0241667 kilogramos sobre segundos. Para en este caso que el calor que atraviesa la barra es el caudal másico que se halló anteriormente, el agua ambiente, que en este caso es de 4186 kilogramos por kilojoule, por el delta de temperatura que se halló anteriormente. En este dándonos un resultado en la primera toma de 2365,9 watts, y en la toma 2 nos dio un resultado de 4157,74 watts. Y en la conducción térmica interna, en este caso que es el el calor que atraviesa la barra sobre el delta de temperatura, en la primera toma dándonos un resultado de 62,79 watts sobre Kelvin, y en la segunda tomándonos un resultado de 101,16 watts sobre Kelvin. Para la última parte tenemos una conductividad media de la barra de latón teniendo en cuenta el área, que en este caso el área de nosotros es 0,00491 metros cuadrados y la longitud de 0,15 metros. En este caso es el calor por la longitud sobre el área y por el delta. En este caso, dándonos un resultado de 19.181,94 watts metro por Kelvin. Y en la toma 2 dándonos un resultado de 31.253,27 watts metros por Kelvin. Y en la parte final, la conductividad media de la barra, en este caso se halla el promedio de las dos, dándonos un resultado de 25.217,16 watts por metro por Kelvin. Ahora, analizando los datos de la segunda toma, en este caso se podría decir que hay una diferencia bastante abismal con respecto al latón. Digamos que en este caso es por la toma experimental de los datos al momento de las temperaturas o más que todo el flujo. En lo que a las conclusiones concierne, en primer lugar, se estableció que el flujo de calor en conducción lineal cumple la ley de Fourier, siendo directamente proporcional a la diferencia de temperaturas del sistema. También se evidenció una diferencia considerable entre la energía suministrada y el calor conducido, atribuido a pérdidas de energía, deficiencias en el aislamiento o imprecisiones en la toma de datos. Se demostró de forma efectiva el efecto de un cambio en el flujo de calor en la distribución de temperatura, y a su vez la variación de la conductividad térmica obtenida sugirió que los resultados dependen fuertemente de la exactitud experimental, destacando la necesidad de un mayor control en la toma de datos y mejoras en las condiciones de estabilización térmica. En lo que a las conclusiones concierne, en primer lugar, se estableció que el flujo de calor en conducción lineal cumple la ley de Fourier, siendo directamente proporcional a la diferencia de temperaturas del sistema. También se evidenció una diferencia considerable entre la energía suministrada y el calor conducido, atribuido a pérdidas de energía, deficiencias en el aislamiento o imprecisiones en la toma de datos. Se demostró de forma efectiva el efecto de un cambio en el flujo de calor en la distribución de temperatura, y a su vez la variación de la conductividad térmica obtenida sugirió que los resultados dependen fuertemente de la exactitud experimental, destacando la necesidad de un mayor control en la toma de datos y mejoras en las condiciones de estabilización térmica. En lo que a las conclusiones concierne, en Las primer lugar, referencias que tuvimos para profundizar en el tema fueron tres básicas. La primera es transferencia de calor y masa de Junius y Sengel. La segunda es fundamentos de transferencia de calor de Incropera y de White. Y la última también transferencia de calor de J. P. Holman.